Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública. El programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Con seriedad, profundidad y ante todo desde la realidad. Recuerden nuestro correo electrónico sjintegrales2012@hotmail.com. Muchas gracias por sus mensajes y sus observaciones. A Jorge Caballero, nuestro amigo, un saludo especial y saludo especial también a May y a Chon, allá en el norte de los Estados Unidos. Estuvieron muy contentos en la visita a nuestro país y confiamos en que próximamente nos podamos ver en el crucero a las Bahamas y en Miami. Yo sé que descansaron mucho y me alegra muchísimo que hayan estado por aquí. Al doctor Rodrigo Flores, el rector de la Universidad Autónoma, un saludo especialísimo. También a la doctora Claudia Guerrero, la vicerrectora académica. A la doctora Carmen Alicia Úsuga, vicerrectora administrativa. A nuestro amigo y decano de la Facultad de Derecho, Jorge Luis Tapias. Saludos al doctor del Valle y a todos los fundadores de la Universidad Autónoma Latinoamericana que siguen domingo a domingo este programa, Acción Pública. También al Comité de Renovación de la Acreditación del Programa de Derecho, que vienen realizando una serie de campañas de publicidad con mucho éxito. Por eso hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan en todos los usos horarios, desde la Patagonia hasta Alaska, Unión Soviética, o mejor, Rusia, en China. En todo el mundo nos escuchan. Un saludo especial también a nuestro amigo Carlos Vide, nuestro compañero, a nuestra productora Hilda del Valle Puerta. Recuerden que nos escuchan vía internet en Ondas de la Montaña, Line 1350 o iTunes Ondas de la Montaña 1350. Una invitación muy especial por parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana a todos los egresados de la Facultad de Derecho. El día 29 de abril a las 7 p.m., fiesta de egresados, primer encuentro de egresados. Sorpresas, orquesta, cena, mucha diversión. Pero es muy importante, amables oyentes egresados, si usted quiere asistir, debe hacer la respectiva inscripción en el siguiente correo: egresados.derecho@unaula.edu.co. Allí nos vamos a ver el 29 con todos nuestros viejos amigos. Y una noticia muy importante, amables oyentes. A partir de mañana, lunes 28 de marzo, se empezará a atender al público en la Liga del Consumidor de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Allí podrá poner usted sus quejas. Y un grupo de estudiantes con la asesoría de los doctores Salazar, Lourdes Cañaveral y la doctora Isabel Uribe les van a orientar de modo que el consumidor asuma la responsabilidad que le compete en los conceptos de calidad, de atención, de precio, de garantía. Por eso es un gran avance la Liga del Consumidor de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Carlos, buenos días. Buenos días, José Abad. Buenos días a la audiencia de Acción Pública. ¿Se le trabó la cadena a la bicicleta hoy? No, hoy no venía en bicicleta. No hubiese llegado. Ah, bueno. Lo que pasa es que me han enviado mensajes preguntando que, como usted dijo aquí, que no montaba sino en bicicleta, y los oyentes están atentos, entonces, que quieren verlo montando en bicicleta en las ciclovías de Medellín. ¿Qué tal las vacaciones de Semana Santa? Agripado, estuve en el Guaviare, pasando rico. ¿Y entonces llegó con el Zika? No, por fortuna no, estuve solo 3 días por allá. Bueno,
Y claro, obvio, es muy importante el regreso después de las vacaciones. Yo respeto mucho a todos los que se van a orar. Ojalá toda la energía de la oración se pudiera canalizar para evitar tanto sufrimiento y tanta tragedia en este pobre planeta. Ojalá. Muy bien. Vamos entonces con nuestras secciones. Lo bueno. Muchas cosas buenas. Acaba de suceder una, Nairo Quintana. Sí. ¿Acaba de ganar qué? ¿Usted qué es ciclista? Sé que estaba en una vuelta, pero realmente no sé en dónde ganó. La pero Vuelta a Cataluña. En Cataluña, Él ya había sí, ganado sí. esa vuelta anteriormente, había acabado de segundo. No la había ganado anteriormente, había acabado de segundo, es la primera vez que la gana y eso significa que está muy bien preparado para lo que va a enfrentar este año porque Nairo es una gran promesa. Claro que sí. Bueno, Sí. otras cosas buenas, muy buenas. Cuéntenos qué más bueno tenemos, José Abad. ¿Qué más? Mariana Pajón quedó también de segunda, por ¿sí? supuesto, Quedó de sí. primera, ¿sí quedó de campeona Ella fue finalmente? primera, sí, sí. De primera Mariana en el Pavón es BMX, de primera, sí, señor. ¿cierto? Sí, así Muy es. bien. Sí, en Argentina. Y también el triunfo de la selección Colombia en Bolivia, sufrido, Sí. muy sufrido. Y curiosamente en las redes sociales estaba circulando Abad, un meme donde decía, bueno, la selección Colombia ganó, qué cosa tan maravillosa y realmente eso nos da mucha alegría. Pero después de que ganó la selección Colombia nos van a devolver Isagen. Sí, es un meme bien interesante. Entonces ya entremos como a hablar de... Sí, de- claro, porque hay que combinar las cosas buenas con el humor de las cosas malas que suceden en este país. Sí, sí. Otra cosa buena. Anoche, 6:22 de la noche, hizo su desplazamiento por la geoestación colombiana, la Estación Espacial Internacional. Cuando yo digo de la geoestación, es por el segmento geoestacionario de Colombia, la Estación Espacial Internacional. Se demoró más o menos 5 a 7 minutos. Aquí aprovechamos para unas noticias de astronomía muy importantes. La Estación Espacial Internacional está girando alrededor de la Tierra en una órbita completa cada 90 minutos. No tiene una orientación única, sino que está girando alrededor del planeta Tierra cada 90 minutos. La mejor forma de observarla es en las horas de la tarde o en el amanecer. ¿Por qué? Pues porque como los paneles solares son los que reflejan la luz del sol, en el día, como sucede con las demás estrellas, pues no las podemos ver. Por eso, cuando está empezando el día o cuando está terminando el día, es muy fácil observarla porque es ni más ni menos como si un avión se estuviera desplazando. Claro, nosotros a la distancia que se encuentra a 400 kilómetros de distancia la vemos lenta, pero resulta, amables oyentes, que no va lenta porque va a 27.000 kilómetros por hora. Hay un espacio muy importante en Internet que se llama Estación Espacial Internacional, ustedes pueden entrar allí, hay un segmento que habla de Estación Espacial Internacional Móvil, ustedes todos los días pueden ingresar allí y observar dónde se encuentra la Estación Espacial Internacional. Yo digo que es muy bueno porque en medio de tantas cosas es bien interesante poderse dedicar un buen rato, como el día de ayer, a observar la estación con todo lo que ello significa. Además, recuerden que en Bogotá se están realizando una serie de encuentros astronómicos todos los viernes y sábado en el Cerro de Monserrate. Confiamos en que aquí en Medellín podamos en algún momento iniciar ese tipo de actividades para aprender a manejar los telescopios, los binoculares, para poder conocer algunos de los segmentos del cielo. Por eso es tan bueno el paso de la Estación Espacial Internacional por Colombia. Carlos, ¿y lo malo? Lo malo, bueno, tristemente siempre vamos a tener noticias malas. En este momento vamos a decir que lo malo, José Abad, son estas mentiras que el gobierno nacional viene tejiendo alrededor del tema de las negociaciones en La Habana, ¿sí? Han negociado ya durante, bueno, aquí también tenemos que hacer alguna salvedad, pero primero planteémoslo como algo malo, pero le vamos a hacer también un poquitico, digamos, de salvedades. Lo malo es que no han sido, digamos, transparentes con nosotros, con el país, en lo que se ha negociado. Finalmente nos dijeron también que el 23 de marzo era la fecha de la firma
y ya al parecer pues lo van a extender, es posible otros 3 o 6 meses más. Entonces, bueno, digamos que eso es lo malo, pero también tenemos que decirlo, José Abad, que dentro de eso malo hay que ser muy conscientes de que un acuerdo con las FARC de una guerra de 50 años no se va a lograr en tan poco tiempo. Entonces tenemos que también ser conscientes, recordemos todos esos conflictos que hemos tenido en el mundo y que han demorado incluso unos conflictos de 4 años y se demoran 12 años en resolver. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, Carlos, y los parte. oyentes están de acuerdo con usted, pero la pregunta que hay que hacerse es, si todos sabemos que un conflicto de la magnitud del colombiano no está para ponerle fechas límites, ¿por qué no plantearlo en ese contexto? De modo que la opinión pública pueda hacerse a la idea Totalmente que de se acuerdo. va avanzando, que no hay fechas, pero para ganar en las encuestas, para ganar adeptos, para minimizar un poco las actividades de la oposición, se sale con ese tipo de noticias y lo que hace el gobierno es quedar mal y perder credibilidad, por eso es lo malo. Sí, totalmente de Para acuerdo. nadie es un secreto que en las discusiones en La Habana son cosa compleja, supremamente compleja. Estoy seguro que nadie tiene en su mente la dimensión de la complejidad de lo que significan ese tipo de negociaciones. Pero el problema no es ese, el problema es que el gobierno debería ser más sensato, más serio y respetar la inteligencia de la opinión. Por eso es lo malo, Carlos. No, absolutamente de acuerdo. Y lo totalmente de feo acuerdo. Sí, lo tiene feo, vamos con también lo feo. relación con este problema. El Ah, fiscal sí. Es que él general de la siempre- nación. Él siempre metido en problemas. Pero ahora salió con una Increíbles. perla, Carlos, que usted que es abogado, usted es internacionalista, ¿no? Sí, yo soy internacional. Bueno, muy bien. ¿Cómo le parece, amables oyentes, que el señor fiscal ahora termina mañana, aplausos, termina mañana, aplausos, oyentes, termina mañana el señor fiscal general de la nación, que pusimos una esperanza inmensa en su labor, creíamos firmemente que iba a ser el mejor fiscal de este país porque lo necesitamos y resulta que fue todo un fiasco. Es un señor que posa de sabio y es un pseudo intelectual. Cree que porque estudió en Alemania se las sabe todas. Y hoy salió con una perla que me tiene asombrado. En un reportaje a Yamid Amad, el señor fiscal le dice a Yamid y a La Opinión perlas como esta, ¿no? Dice, el pueblo no tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana. Es decir, estamos en una dictadura. Hemos sostenido en este programa que la paz es un derecho y una obligación y por lo tanto el presidente no tendría la obligación de someter a ningún mecanismo de consulta popular los acuerdos en La Habana, pues porque es la función del presidente, es correcto. Eso es distinto a pretender que con una sabiduría extraída no sabemos de dónde, bueno, de las dictaduras alemanas, se venga a decir que ni el pueblo tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana. Y dice también el señor fiscal, por eso es feísimo esto, ni siquiera la voluntad popular podría modificar normas de rango constitucional, es increíble. Me genera a mí la sensación, amables oyentes, que el señor fiscal general de la Nación no ha leído el preámbulo de la Constitución colombiana y fue magistrado de la Corte Constitucional. Por eso uno no sabe en este país ni qué pensar. Miren, el preámbulo de la Constitución colombiana empieza con una de las frases más hermosas de la visión libertaria y democrática de este planeta. Dice así: el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano. Eso es maravilloso, es hasta poético. Y ahí viene el preámbulo. Y se atreve a decir el señor fiscal que el pueblo no puede cambiar la Constitución. ¿Quién hace la Constitución si no es el constituyente primario a través de representantes? Es el pueblo. Por eso no entendemos cómo se ha embriagado de poder el señor fiscal, que ha olvidado los elementos más primigenios del derecho constitucional. Y cierra con algo bien interesante. Dice que los protocolos de Ginebra permiten lograr acuerdos, ¿cierto? Bien. Pero que un tratado de paz no puede ser revocado por el pueblo. Confunde el fiscal un tratado de paz que es entre países contendientes o entre fuerzas que hayan sido reconocidas como beligerantes y la diferencia con un acuerdo de paz que es propio de un conflicto interno. Pero él quiere dejar su huella
obvio, muy negativa, y por eso es lo más feo que hemos tenido en esta semana de reflexión, de paz y de religiosidad. Bueno, Carlos, usted me dice que es internacionalista y los oyentes nos han enviado una serie de mensajes en los que nos hacen una serie de preguntas en torno al problema de Nicaragua. En este programa el equipo de producción ha querido sustraerse al tratamiento de temas que van siendo tratados mediáticamente por otros medios de comunicación, pues porque de alguna manera ellos están pendientes de la chiva. Eso hace que en algunos casos ese tratamiento tan inmediato les reste profundidad, contextualización y credibilidad. Por eso el equipo de producción decidió tratar en este tema para darle gusto y escuchar las inquietudes de los oyentes, de muchos oyentes, tratar el tema de Colombia, Nicaragua. Sí. Y claro, pues usted es el hombre perfecto para este tema, abogado internacionalista, y eso nos indica entonces que los oyentes van a poder resolver muchísimas inquietudes. Y claro, yo tengo una lista de más de 70 preguntas que nos han enviado los oyentes. ¿Cierto? No me asusté. Yo le decía a don Jairo el control esta mañana que esto lo asusta a uno, ¿sí o no? Uno se asusta por mucha experiencia que uno tenga. Es como cuando uno va a iniciar la clase, ¿no? Uno llega nervioso. Sí. Yo siempre llego nervioso. No es como uno va a iniciar la clase, sino que vamos a iniciar la clase. No, y yo empiezo a sudar y me da dolor de estómago. Y quiero saludar, José Abad, antes de empezar, quiero saludar a todas estas personas que son amigos míos desde la Universidad Autónoma, de la Universidad de Antioquia, en diferentes partes del mundo. Hace 15 días saludamos en Talca, Chile, a Dainel Ander. También hemos saludado a varias personas en Egipto. Y bueno, a todos mis compañeros de universidades, un abrazo y bueno, vamos a hablar y a responder preguntas, a ver qué preguntas me tienen. Ojo que hay una primera pregunta que es mortal. Yo no sé, profesor, ¿usted cómo va a quedar aquí? Sí. Bueno, porque no hay salvavidas, no invitamos a nadie más porque usted es el mejor. Yo no sé. Esta es la clase del domingo y hay mucha gente pendiente. Bueno, vamos. ¿Cuáles son las formas internacionales de adquisición? Para adquirir territorio. Anteriormente se adquiría el territorio sobre todo con la guerra, ¿cierto? Eso estamos hablando de antes del 45. Después de la Segunda Guerra Mundial, la que llaman Segunda Guerra Mundial, van a cambiar todas las lógicas para adquirir territorios. Ya la guerra va a pasar, digamos, a abolirse, ya no va a permitirse la guerra para adquirir, para ello. Pero tenemos un caso específico reciente que vamos a mirar por encima, y es el que llaman el Estado Islámico. Ajá. Uno podría revisar el Estado Islámico, cómo se está expandiendo. Pero es que esa es la forma primigenia, la conquista. Por supuesto. Y la invasión. Sí, exacto. Sí, que es la que estamos diciendo que desde el 45 en adelante en el mundo se abolió, ¿cierto? Hoy con los españoles. ¿Usted ¿Qué? se acuerda cómo llegaron los españoles aquí? Los españoles aquí llegaron arrasando. Sí, totalmente, exacto. Pero en el mundo, en la historia de la humanidad, hasta 1945, que se termina la Segunda Guerra, sí, se estaba permitiendo que la guerra fuera, digamos, la herramienta para adquirir territorios. Después de eso ya no. Ya ahorita los territorios se adquieren de manera diferente. Aunque hay excepciones. Sí. Acuérdese de Estados Unidos, Grenada, Estados Unidos, Panamá. Siempre van a haber excepciones. Claro que los Estados Unidos, Panamá es previo, ¿cierto? Previo a 1945. Es posterior, sí. No, previo. Posterior. Posterior, cuando sacaron a Noriega. Que... Bueno, pero es que ya no hay adquisición de territorio, hay otros... Es la adquisición simbólica. Bueno, sí, pero ya adquiriéndolo, digamos, para ejercer soberanía, Ajá. que sería, digamos, lo que podría uno empezar a preguntarse, porque el tema del día vamos a decir que de una vez que va a ser el tema de Nicaragua con Colombia, ¿cierto? Lo que ha pasado últimamente y lo que la Corte Internacional de Justicia ha dicho. Pero como concretando, José Abad y amables oyentes, la forma de adquirir dominio territorial ya hoy día no es la guerra, sino de otras formas. En específico tiene que ser o por tratado o porque la Corte Internacional de Justicia específicamente lo declare así.
Bueno, es muy importante, amables oyentes, tener en cuenta que en América los conflictos nacen desde el momento mismo en que nace el territorio americano, con la conquista española, lo que yo le estaba diciendo. Sí. Específicamente el conflicto Colombia-Nicaragua, Colombia-Venezuela y Colombia-Brasil, Venezuela-Guyana, etcétera. Y lo que tiene que ver con el mar territorial surge a partir de 1542. Sí. Cuando empiezan las cédulas reales, cédulas reales, sí, a organizar los territorios de América. Y es allí entonces donde se le entrega a Colombia al territorio de Mosquitos, en Nicaragua, sí, San Andrés y Providencia y otros territorios. Luego, ya pasando el tiempo, la guerra se convierte en el mecanismo propio para ganar territorios. Ustedes saben que los elementos del Estado, si se me olvidan, Carlos, me ayudas. Los elementos del Estado son territorio, población y soberanía. Y soberanía, sí, según la Convención de 1933, hay un elemento adicional, pero los internacionalistas no se han puesto de acuerdo con respecto a ese elemento, y es la capacidad para relacionarse con los demás sujetos de derecho internacional. Ahí no dice casi, sino dice la capacidad para relacionarse con los demás estados. Ese cuarto elemento. Esos son los 4 elementos de los estados, pero digamos los tres más importantes van a ser población, territorio y soberanía. Bueno, y entonces en ese contexto surgen pues ya unos principios y unos temas del derecho internacional público, los límites, cómo se demarcan los límites, cómo se concretan los límites. Y luego de 1945, como le decía Carlos, después de que la Liga de las Naciones da paso a la Organización de Naciones Unidas, sí, en San Francisco, en 1946, septiembre, entonces surge la Corte Internacional de Justicia, que reemplaza a la Corte de Justicia Internacional para los conflictos fronterizos. Permanente, la Corte Internacional Permanente de Justicia. Sí. Y eso da paso entonces a una nueva forma de ganar territorios. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia, aclaremos, si la Organización de Naciones Unidas es un organismo político, la Corte Internacional de Justicia es un organismo jurídico. Sí, claro. Y esa parte la deben tener ustedes muy en cuenta, amables oyentes. ¿Por qué? Porque como lo va a explicar ahora Carlos, cuando el gobierno colombiano niega la jurisdicción y la competencia a la Corte Internacional de Justicia, lo que está haciendo es enfrentándose al mundo entero. Una de las razones o los motivos del origen de la Organización de Naciones Unidas fue precisamente generar un organismo que permitiera controlar los conflictos a nivel internacional. Sí. Y casualmente el problema limítrofe, tanto territorial como marítimo o aéreo, significa necesariamente que debe existir un organismo que resuelva esos conflictos para evitar la guerra. Sí, sí. Esa es la parte más importante. Entonces, que les quede claro, las formas de adquirir territorio hoy son unas y muy sencillas. Lo jurídico, excepcionalmente invasión de territorios como lo hacen algunos países, sí, como está sucediendo con el Estado Islámico. Y 2, la Corte Internacional de Justicia es tal vez el mecanismo más importante, con la Corte Penal Internacional, el mecanismo más importante para ayudar a prevenir los conflictos limítrofes en el mundo. Y entonces viene una pregunta, Carlos, que es muy, yo digo que también tiene su complejidad. Dice, programa Acción Pública, buenos días. Ustedes nos ayudan a entender qué es la jurisdicción internacional. Bueno, vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta diciendo lo siguiente, y usted ahorita dijo algo importante. La jurisdicción internacional la van a tener pues los jueces internacionales, los tribunales internacionales. Entonces, digamos, vamos a nombrar pocos tribunales. No voy a agotar todos los tribunales porque no alcanzaríamos realmente. Los tribunales internacionales son un número importante. Podríamos hablar de 2, vamos a hablar de 3 mejor, ¿sí?
de la Corte Internacional de Justicia, que es un tema que nos va a traer, digamos, o nos va a llamar la atención ahorita de hablarlo, el de la Corte Sí. Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia va a dirimir conflictos entre estados. Su esencia, su obligación es dirimir conflictos entre estados. Fundamental entender eso. Sí, entre estados. Y es fundamental entenderlo para lo que ya más adelante vamos a conversar. En el sistema interamericano hay una Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos, ¿sí? En el sistema interamericano. Y ahí también esta Corte Interamericana va a sancionar o va a revisar casos ya no son de conflictos entre estados, sino entre violaciones de derechos humanos en los estados, ¿cierto? Y va a responsabilizar eventualmente a los estados por ello. Correcto, y ahí hay que agregarle la Comisión Interamericana. Ah, sí, esa es la Comisión que se encarga de Interamericana. investigar. Exacto, va a ser las veces de lo que entendemos como la Fiscalía. Bueno, pero era como mirando los tribunales, ¿cierto? Entonces tenemos la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana, y ahorita usted decía alguno que me parece muy importante, no para este caso, sino que los oyentes lo tengan presente, y es la Corte Penal Internacional, y la Corte Penal Internacional lo que va a hacer es revisar casos en donde va a declarar la responsabilidad internacional de los individuos. De los individuos. Ahí no va a revisar, no tiene facultad en la Corte Penal Internacional para revisar violaciones de ningún estilo, de ningún tipo, violaciones por parte de los estados. ¿Ya? Carlos, no, yo veo que es que por eso es bueno hablar con la gente que sabe. Bueno, vamos a hacer una síntesis entonces. Internacionalmente, para hablar de la pregunta que nos hacen aquí, jurisdicción internacional. Entonces, jurisdicción internacional de problemas entre estados limítrofes, Corte Internacional de Justicia, ¿cierto? Sí, Jurisdicción sí. internacional. Jurisdicción americana, el Sistema Americano de Protección de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Internacional de Justicia se resuelven problemas entre estados. Sí. En la Comisión Interamericana se investiga violación de derechos humanos por parte de los estados signantes de la Organización de Estados Americanos. Sí. Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a los estados y declara o no la responsabilidad por violación de derechos humanos de los estados. Sí. Y la Corte Penal Internacional, que tiene una jurisdicción internacional sobre los países signantes y los no signantes que la convoquen o convoquen su competencia. Sí. Pero además tiene jurisdicción y competencia sobre unos temas específicos. Allí se juzga personas por Y delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, de agresión, de invasión 5. Y además es muy importante tener en cuenta, todas las jurisdicciones, o mejor, todos los tribunales activan su jurisdicción y su competencia con los países signantes y con quienes los convoquen libremente. Y surge la siguiente pregunta que nos hacen. Si Colombia hace parte de la Organización de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia hace parte de la Organización de Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, ¿cuál es la razón para que los abogados de Colombia hayan renunciado a la competencia de la Corte Penal Internacional? No, de la Corte Internacional. Perdón, de la Corte Internacional de Justicia. Carlos, eso hay que resolverlo luego de que regresemos de unos mensajes comerciales, porque ya nos están haciendo señas allí. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Bien, amables oyentes, continuamos entonces con Acción Pública, la clase del domingo. Hoy sobre el conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Bueno, Carlos, dejamos en el tintero entonces una pregunta que nos va ya metiendo en el tema de fondo, porque las inquietudes de los oyentes están orientadas es como a entender qué es lo que ha pasado con Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado con Colombia? Pero antes de eso, José Abad, yo quiero como que la gente que nos escucha, nuestros amables oyentes, entiendan, antes de que hablemos de Colombia, que América del Sur, todos los países, todos, cuando digo todos, son los 14 países que hacen parte de América del Sur, han perdido territorio durante la historia, ¿ya?
Uruguay, por ejemplo, perdió y siempre ha tenido, digamos, vamos a hablar de 2, 3 países para no hablar de todos, pero Uruguay siempre ha pensado que la parte sur de Brasil le perteneció y que por tanto hay una pérdida de territorio. Ecuador también, con Colombia, la parte, digamos, de lo que es la Amazonía colombiana, Ecuador en algún momento lo consideró como propio. Argentina y Chile es un caso bien interesante, porque Argentina y Chile en 1882, creo que 81, 82, acordaron dividir el sur, de lo patagónico, acordaron dividirlo entre ellos dos. La de Beagle. Pero digamos que la parte patagónica es lo continental, ¿cierto? Entre Chile y Argentina en 1882 acordaron dividirlo. Y después Argentina, cuando ya acordaron pues, los límites que hoy conocemos, Argentina siempre va a decir, y Chile va a decir lo mismo, y es que Argentina se quedó con un territorio que era de ellos y que Chile, al contrario, se quedó con territorio que era de ellos. Realmente, y a lo que quiero llegar, José Abad, es que el hecho de que hayamos perdido con Nicaragua un territorio marítimo es bien interesante, bien preocupante, triste, pero a la vez es algo que viene pasando en la historia, no es algo nuevo. Y una última cosita aquí. Con Nicaragua, y esto es lo curioso y lo triste, esta parte sí es triste, porque fíjese que la parte que va a dar al mar Atlántico, o sea que al mar Caribe, que es la parte de la costa de Mosquitos, que es ahí la parte, digamos, de lo que hoy en día Nicaragua, eso le perteneció al Estado colombiano. Ajá. Y cuando la costa de Mosquitos le pertenecía al Estado colombiano y cuando Nicaragua se lo usurpó en aquel momento cuando se podían usurpar una cédula real se lo asignó a Nicaragua en 1843. No, bueno, José, aquí la idea, el asunto fue, Nicaragua se apropió, recordemos que antes de 1945 los estados se apropiaban de manera, digamos, irresponsable, irresponsable el que dejaba que se le apropiaran. Y en este caso fue Colombia, que no hizo nada cuando Nicaragua tomó esa parte de Mosquitos. Cuando toma Mosquitos y Colombia no hace nada, entonces a partir de ese momento Nicaragua ya va a tener salida al mar, una salida muy importante. Y ese es el detonante, realmente estamos hablando que ese es el momento que es el que nos llevó a lo que tenemos hoy como la crisis que tenemos hoy en el mar. Pero ahí también hay un elemento político muy importante, es que cuando ya Nicaragua ejerce soberanía sobre el territorio de Mosquitos, Colombia en el 63, si no estoy mal, establece la famosa línea del paralelo 82 para delimitar su territorio, para establecer y fijar sus límites. Recordemos que los países tienen un territorio para delimitar y además tienen unas áreas marinas y submarinas y unas zonas estacionarias y geoestacionarias. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí cuando Nicaragua ya entra Colombia a delimitar con el paralelo 82, y ya vamos a explicar qué es eso, es cuando se activan las alarmas en Nicaragua. Eso fue en el 72, perdón. Se activan las alarmas en Nicaragua y se inicia el conflicto que nos tiene hoy en lo que nos tiene. Pero Carlos, se nos olvidaba de pronto explicarle a los oyentes que en Sudamérica también en la Guerra del Pacífico Bolivia perdió la parte de Antofagasta que se la apropió Chile. La salida al mar, sí. La salida al mar, Antofagasta en el Océano Pacífico. Sí, que hoy está tratando de dirimir la Corte Internacional de Justicia. Exacto, sí. A partir de la Guerra del Pacífico, que es una guerra del siglo XIX, entre Chile, Perú y Bolivia, ahí Perú... Digamos que Perú la saca barata, entre comillas, porque más adelante, después de la Guerra del Pacífico, va a haber un acuerdo entre Perú y Chile en el cual Perú se va a quedar con Tacna y Chile se va a quedar con lo que es Arica. Chile le va a dar una indemnización también a Perú y le va a permitir establecer una base, un puerto ahí cerca a lo que hoy día es Arica. Y por supuesto, y sale Bolivia perdiendo, porque Bolivia tenía anteriormente salida al mar,
y va a quedar como Mediterráneo después de la Guerra del Pacífico del siglo XIX. Y ahí, digamos que es uno de los otros casos en que uno de los casos en que un país suramericano pierde territorio con este ejemplo. ¿Qué era lo otro que yo tenía para decir? A ver, José Abad. Bueno, hablemos una cosita, José Abad, y es el pacto o el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. El 24 de marzo de ese año, Colombia y Nicaragua van a firmar el tratado Esguerra-Bárcenas. Y ahí es donde van a ponerse de acuerdo entre los límites y van a llegar, digamos, el acuerdo en términos concretos va a decir que Colombia va a ejercer soberanía sobre qué? Sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que están aledaños al archipiélago o que hacen parte del archipiélago. Después, en 1930, en un acto, en un protocolo, en el acta de canje del tratado, ya después de que primero lo va a ratificar Colombia, luego lo va a ratificar Nicaragua, y después de que se ratifica ese tratado y se firma un protocolo, ahí es donde se va a decir que hay un límite marítimo a partir del meridiano 82 de Greenwich. Pero resulta que la Corte Internacional de Justicia, ese meridiano 82, no lo va a tratar como un límite marítimo, sino que va a decir que ese no es un límite, sino que va a ser un punto de referencia, que es diferente a un límite a un punto de referencia. Ahí es donde está, digamos, la discusión entre Colombia y Nicaragua. Con un agravante y muy, muy diciente, porque de todas maneras Colombia ha tenido como fundamento de su defensa y como argumento de su defensa en la Corte Internacional de Justicia ese tratado Esguerra-Bárcenas. Digo que es una situación diciente, ¿por qué? Porque cuando Colombia firma y Nicaragua firman en 1928 ese tratado y se protocoliza en 1930, lo grave de la situación es que ya en 1968, cuando Colombia establece lo del paralelo 82, que le limita incluso menos de las 200 millas de plataforma continental a Nicaragua, es cuando Nicaragua dice, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Nos van a dejar a nosotros en la calle, porque recordemos que Roncador, Quitasueño y Serrana no hicieron parte de ese convenio porque estaban en disputa entre Estados Unidos y Colombia. Uh-huh. Es muy importante entender esto. A ver, amables oyentes, aquí alguien me dice, bueno, José, ¿cuál es la distancia de Nicaragua a San Andrés y la distancia de Colombia a San Andrés? ¿Por qué me hacen esa pregunta? Pues claro, esa pregunta la hacen y me parece que es una pregunta inteligente. Carlos sabe por qué. Porque es que cuando uno mira los mapas se da cuenta de que San Andrés está a un paso de Nicaragua, sí, y está muy lejos de Colombia. San Andrés está a 80 kilómetros de Nicaragua, sí, y de Colombia está a 775 kilómetros. Entonces piensen ustedes en lo que significa la realidad del conflicto. ¿Qué es lo que hace Colombia en el 68 con el paralelo 82? El paralelo 82 es una línea imaginaria y una forma de delimitar territorios y de marcar límites. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y es allí entonces donde se convoca a la Corte Internacional de Justicia para que le diga a Colombia, primero, que Colombia no es dueña de San Andrés, porque cuando se firmó el pacto Esguerra-Bárcenas, Nicaragua estaba siendo invadida por los Estados Unidos y no tenía autonomía para establecer acuerdos. Ese es un primer argumento bien complicado. Segundo argumento, de acuerdo con las millas territoriales o el mar territorial, si estamos hablando de 80 kilómetros, la distancia entre Nicaragua y San Andrés permite deducir razonablemente que está dentro de las 200 millas del mar territorial San Andrés. Estamos hablando de 80 kilómetros. Sí. Bien, eso hace entonces que se denuncie el tratado con Colombia. Es muy importante, Carlos, recordar que de acuerdo con la Convención de Viena, los tratados tienen diferentes formas de dejarse sin vigencia. ¿Usted recuerda cuáles son las formas? A ver, realmente los tratados van a culminar la vigencia de diferentes formas. Cuando es un tratado bilateral, con la sola denuncia de uno de las partes, pues ya el tratado no va a continuar.
El tratado también lo puede decir de manera expresa cuándo va a terminar la vigencia, ¿cierto? Cuando no hay ninguna de estas características, el tratado va a seguir vigente hasta que todas las partes, digamos, de alguna forma salgan del mismo, del sistema del tratado. O también cuando el objeto central del tratado ya no tenga sentido. No obstante, esos tratados a veces quedan, digamos, por ahí, digamos, dentro de comillas, vivos, pero para efectos reales, ese tratado jurídico ya ese tratado y ahí no es donde tiene entran las existencia. organizaciones internacionales. Por eso la existencia de la Organización de Naciones Unidas es tan importante. La inquietud de los oyentes en cuanto a al desconocimiento de Colombia de los diferentes fallos de la Corte. Yo digo fallos, pero ojo, que fallos de fondo no ha habido sino uno, el del 2012, porque el que hubo la semana pasada es una decisión de cuestiones preliminares. Sí, es lo que se llama auto en términos, digamos, del orden jurídico interno. Correcto. Es lo que sería, digamos, una providencia, un auto. Sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque Colombia alega que el cumplimiento de la sentencia de 2012 va a ser producto de un acuerdo bilateral con Nicaragua. Dos, que la Corte no es competente porque denunció el Pacto de Bogotá, a través del cual Colombia adhiere a la Corte Internacional de Justicia, etcétera, y la Corte dijo, no señor, ustedes no tienen razón, seguimos estudiando esto. Eso va a tener otras consecuencias. Lo que es importante tener en cuenta aquí es, si a la luz de la Convención de Viena, que es el tratado de los tratados, Sí. ¿podía Colombia desconocer o no la jurisdicción y la competencia de la Comisión Internacional de Justicia? A ver, aquí vamos a hablar, José, para responder esa pregunta, antes que del Tratado de 1969, que es la Carta de los Tratados, teníamos que referenciar dos tratados diferentes. El primero es la Carta de la ONU, la que usted ahorita decía, la de 1945. En la Carta de la ONU dice expresamente, todos los estados que ingresen al sistema de la ONU, a la organización internacional, ipso facto van a ser parte, van a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ¿ya? Y esta jurisdicción que van a reconocer los estados, dice, van a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir conflictos entre estados, para fijar límites, para que la Corte Internacional de Justicia declare la responsabilidad internacional cuando haya, digamos, alguna violación al orden internacional. Esa es digamos, el primer tratado que tenemos que mirar antes que el tratado de 1969. Y el otro es el Pacto de Bogotá, al cual Colombia renunció después de la sentencia de 2012. Colombia, una vez sale la sentencia, Colombia al poco tiempo denuncia el Pacto de Bogotá y va a creer, y ahí es donde Colombia, no sé por qué no tiene claro eso, va a creer Colombia que con esa denuncia del Pacto de Bogotá va a salir del sistema de la Corte Internacional de Justicia, cuando no es así. La Corte a partir de esa denuncia del Pacto de Bogotá va a tener un año para recibir nuevas demandas. En este caso, Nicaragua lo tenía muy claro, y Nicaragua durante ese año presentó 2 demandas adicionales, ¿ya? Y ahí es donde Colombia dice, no, pero es que no tiene la Corte Internacional de Justicia facultades para conocer de estos casos, de estas demandas, cuando el mismo derecho internacional tiene muy claro, pues los internacionalistas tenemos muy claro, que va a tener un año de vigencia ese tratado mientras sale de manera definitiva Colombia del sistema. Como quien dice, Colombia, José Abad, Colombia sale del sistema del tratado del Pacto de Bogotá con respecto al tema de la jurisdicción de la Corte Internacional en el 2013. Correcto. Sí. Pero lo que es importante y llamamos la atención aquí a los oyentes es lo siguiente. Nosotros no estamos haciendo aquí un análisis de si Colombia hizo bien o Colombia hizo mal, si los gobiernos hicieron bien o hicieron mal. No, lo que necesitamos es que ustedes, amables oyentes, capten estos brochazos, porque estos son brochazos en la clase del domingo, porque esto es un tema más complejo y requeriría de más tiempo, pero que ustedes capten estos brochazos para que puedan realizar el propio análisis sobre lo que está sucediendo en la confrontación Colombia-Nicaragua. Y es muy importante
que por lo menos internacionalmente no tenemos sino ese conflicto y está dormido el conflicto con Venezuela, que ese es otro gran problema. Entonces es muy importante tener esos hitos internacionales para comprender hasta qué punto Colombia, el Estado colombiano y sus gobiernos han actuado técnicamente, adecuadamente en defensa de los intereses de Colombia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero yo quería que tuviéramos también en cuenta lo siguiente, Carlos y amables oyentes. Miren, uno dice, bueno, ¿por qué Colombia discute con Nicaragua, San Andrés, si San Andrés queda tan lejos, sabiendo que queda más cerquita de Nicaragua? Esa sería una pregunta que me la hizo aquí un oyente, la tengo aquí porque la estoy leyendo en mi computador y ahí yo no tendría una respuesta. Por eso quisimos más bien hablar desde el comienzo de lo que fue el conflicto de los territorios latinoamericanos a partir de la invasión española, porque la invasión española fue la que generó todos estos conflictos. Incluso hay conflictos en Costa Rica, conflictos en Nicaragua, conflictos en El Salvador. ¿Por qué? Porque España, a medida que fue avanzando en la conquista, fue segregando territorios, uniéndolos a otros, y para generar dominio y protección de esos territorios también fue segregando y fue sumando territorios, y eso es lo que nos tiene en este problema. Claro, si usted, amable oyente, mira desprevenidamente cómo se discute la propiedad de San Andrés sabiendo que queda a 80 kilómetros de Nicaragua y queda a 755 kilómetros de Colombia, pues usted diría, bueno, lo que pasa es que ese territorio es de Nicaragua, pero resulta que la cosa no es tan sencilla. Esa es la razón por la que surgen los acuerdos internacionales y surgen los organismos internacionales. ¿Cuál es el conflicto hoy? El conflicto hoy tiene muchas aristas, pero el más importante es, y aquí me lo están preguntando, ¿puede la Corte Internacional de Justicia en su momento, con el próximo conflicto que está resolviendo y que ya declaró su competencia, entregarle las 200 millas náuticas a Nicaragua y llegar el límite marítimo de Nicaragua hasta las goteras de Cartagena? Que esa es una de las preocupaciones. Y eso significaría que las islas del Rosario, todo el archipiélago de San Bernardo pasaría a Nicaragua. Si es tan sencillo como lo plantean algunos, doctor Carlos. Doctor, gracias. Pues, yo veo que usted es un hombre muy importante, entonces hay que darle la importancia. No, la importancia no la da la palabra doctor, pero bueno. Gracias. No, mire, José Abad, ya hasta se me fue repítame qué fue lo que me dijo, ya se me fue usted por su doctor. Se está discutiendo, y una de las grandes preocupaciones, y lo plantea aquí un oyente, es la siguiente. Si la Corte Internacional de Justicia resuelve tal como lo plantea Nicaragua ahora, ¿podría entonces el límite marítimo de Nicaragua llegar hasta las goteras de Cartagena y podría verse en riesgo en las Islas del Rosario, el archipiélago de San Bernardo, que todo eso pasaría a Nicaragua? Si es así tan sencillo. Yo no lo veo tan sencillo ni creo que eso vaya a pasar. Realmente, para ser sincero, yo no creo que eso sea, digamos, lo que vaya a suceder. No obstante, sí hay aquí, digamos, hay unas perspicacias que hay que tener en cuenta, y es porque la Corte Internacional de Justicia vuelve a declararse competente para seguir hablando de este caso. El gobierno nacional colombiano dijo en una de las audiencias después del último comunicado de la Corte Internacional, dice en su comunicado el gobierno nacional 3 cosas que me parecen importantes resaltar. Primero, que la Corte Internacional de Justicia no respetó la sentencia de 2012, ¿ya? Sí. Que con esa declaración no va a respetar la sentencia que tuvo en el 2012, porque también va a decir, en un segundo punto, que va a desconocer su propio estatuto, porque ya no pueden abrir casos, lo que vamos a entender como cosas jugadas, ¿cierto? Claro, sí. Y segundo, Colombia le va a decir a la Corte Internacional de Justicia algo interesante.
usted, Corte Internacional de Justicia, no puede aplicar el Tratado del Mar de 1982 porque Colombia no hace parte de ese tratado. Y a partir de eso sí vamos a poder responder, digamos, la pregunta que usted quiere. Pero creo que vamos a entrar... No, lo que pasa es que hablando del mar nos están llamando del mar de Santa Marta. Andrés, buenos días. Escuchemos a Andrés. Andrés, Muy buenos buenos días. días. ¿Cómo está Andrés? Buenos días, José Abad. A Bien. todos. Bien, aquí hablando del problema de San Andrés. Hombre, sí, por fortuna, pues aquí no tenemos esas aspiraciones invasivas de la Corte Internacional de la Haya, y nuestro mar goza de plena soberanía, plena autonomía y, por supuesto, una invasión del interior del país maravillosa, lo que significa que su majestad estará por encima de cualquier asunto. En esa discusión que venimos con el asunto, con el pretencioso de don Orteguita, pues tendríamos que... Pero usted, ¿por qué le dice así? Si él es el presidente de Nicaragua, él es un país soberano. Él es el presidente de Nicaragua, ya. Él es discípulo allí del señor... Claro, y sí, Chavista. pertenece a la izquierda gloriosa latinoamericana. No sabía yo eso, hombre. Entonces esas pretensiones, por eso hay que frenarlas, no por la izquierda gloriosa, sino que esas aspiraciones expansivas de esa izquierda gloriosa, eso hay que prestarle mucha atención, porque ahora querrán ser los reyes del mundo. Entonces, vea, aterrizando al asunto, pues uno se da por ahí a la tarea de leer personas que pues uno considera son muy trajinadas en el tema, y encuentra uno pues posiciones muy disímiles, las unas porque critican el retiro de la Corte Internacional, como San José Gregorio Hernández, pero no el santo, sino usted recuerda el ilustre magistrado. Sí, correcto. Sí, hay otro que es santo, que es el Gregorio, también es allí del otro lado. Bueno, el ilustre ministro de Agricultura, don Juan Camilo Restrepo, también son críticos de la posición asumida por Colombia, pero me encontré un artículo de Jaime Arrula Paucar, y digo que es un artículo interesante porque es que lo hace con sustento legal. Entonces él nos lleva, y permítame simplemente aquí entre líneas lo siguiente, José Abad, porque es que Sí. aporta mucho. En el 68, Colombia incorporó el Pacto de Bogotá de 1948. El artículo 31 de ese pacto se hizo bajo el supuesto y condición que lo tinente a límites fronterizos solamente se puede definir por tratados internacionales bilaterales. Bilaterales. Quiere decir que desde ahí le está restando ya competencia a la Corte Internacional de Justicia. A renglón seguido nos dice: la competencia de la Corte de la Haya no termina porque hayamos denunciado el Pacto de Bogotá, ni desde ese momento ni un año después como pretende la Corte. Lo que sucede es que nunca ha existido tal competencia, pues este tipo de conflictos limítrofes ya definidos en tratados bilaterales de entrada desde la creación de la Corte quedaban fuera de su jurisdicción. Recordemos el famoso tratado Esguerra y Bárcenas. Andrés, pero discúlpame, yo hago allí un pequeño paréntesis. A ver, yo leí también el artículo y me parece bien interesante, pero no sé por qué se queda en el aire el hecho de por qué razón, si esos límites debían ser resueltos a través de un acuerdo bilateral, ¿por qué Colombia contesta la demanda interpuesta por Nicaragua frente a ese paralelo 82? Bueno, ahí sí hay un error de procedimiento de nuestros sabios colegas que nos han estado asistiendo allá, etcétera, sí, desde punto de vista, pero es decir, uno retomando la cronología que tiene el sustento normativo, yo tendría que darle la razón al señor Arrula Paucar, por cuanto que en definitiva la Corte no es competente para retomar una competencia, además sobre un asunto ya resuelto. Simplemente puede ser el afán de aportar a la discusión, porque me Andrés, parece que otras cosas del derecho de más muy interesante y del cual pues nos mantenemos muy alejados, a pesar de que yo vivo aquí al frente. ¿Sí? En el mar. Andrés, mire, lo que dice el artículo 31 del Pacto de Bogotá, bueno, va a decir
va a decir que las partes van a definir sus límites territoriales en tratados bilaterales, ¿cierto? Que fue lo que dijiste. Correcto. Bien, pero el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional dice, en el numeral 1, dice, aquí lo tengo, discúlpeme un momento, yo digo, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre A, el literal A, la interpretación de un tratado. Cuando hay una interpretación de un tratado que se necesite pues aclarar, entonces ahí la Corte Internacional de Justicia es la que tiene facultades, y es bajo ese literal A del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que la Corte va a declarar su competencia para hablar sobre ese tema. No es propiamente sobre el Pacto de Bogotá, va a ser propiamente sobre el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que las partes contratantes, en este caso vamos a hablar de Colombia y Nicaragua, lo suscribieron. Pero Andrés, mire que hay una situación muy importante y muchas gracias por su participación. Vea, el Tratado de Bogotá establece que los límites se establecen bilateralmente por los que tengan el problema. Eso es un asunto correcto. Colombia estableció el paralelo 82 en el 68 y ya estaba estableciendo los límites. ¿Qué dice la Carta de las Naciones Unidas sobre la Corte Internacional de Justicia? Que es la interpretación de los acuerdos entre naciones sobre el límite serán dirimidos por ella. Pero resulta que entre Colombia y Nicaragua, salvo el tratado Esguerra Bárcenas, no hay ningún otro tratado, por lo tanto la Corte Internacional de Justicia no podría haber entrado a resolver lo que ya resolvió. Exactamente, vea, y usted ahorita me hablaba de su majestad Ortega, y entonces uno se encuentra con que a su majestad Ortega no le interesa el tratado Esguerra Bárcenas porque para esa época Nicaragua estaba, creo que invadida por los Estados Unidos. Entonces Orteguita hace mutis por el foro y dice, no, ¿cuál tratado? Si eso era más de lo mismo. Y en ese tratado, que no es de poca monta, imagínese usted, allí se repartieron Nicaragua con unos límites hasta el Cabo de Gracia y el río San Juan, y Colombia se reservó San Andrés y Providencia, Santa Catalina, etcétera, etcétera. Allá habían delimitado esa zona que hoy vuelven a disputar por parte de Nicaragua. Entonces adviértase cómo, pues esto no lo vamos a resolver aquí en este importantísimo programa de radio, pero sí por lo menos abonemos algo a la discusión. De todas maneras, el mar de Santa Marta no ha de ser invadido, no ha de ser... pues confiemos en que no. Y entonces aquí estaremos tranquilos siempre con su majestad al lado, iluminándonos y protegiéndonos. Oiga, José Abad, a propósito, espero que haya llegado muy santificado para reiniciar las labores del día. Yo vivo santificado porque no gasto un segundo pensando en hacerle daño a nadie, de modo que no tengo problemas. Andrés, muchísimas gracias. Hombre. Y una buena semana. Saludos a toda la gente en Santa Marta. Igual a todos, a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Entonces mire cómo se presentan ya otros aspectos bien interesantes. Y la pregunta que hay que resolver entonces es, ¿por qué razón se contesta la demanda interpuesta por Nicaragua cuando se discute el paralelo 82? ¿Debió Colombia contestar? ¿Debió Colombia no contestar, guardar silencio, haber llamado la atención simplemente sobre el pacto Esguerra Bárcenas para que le permitieran a Colombia y a Nicaragua realizar el acuerdo o complementar el acuerdo Esguerra Bárcenas? Son asuntos que vamos a resolver luego de unos mensajes comerciales, porque hay que darle espacio a los anunciantes, eso es fundamental, don Jairo. Entonces, vamos ya a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Bien, amables oyentes, continuamos entonces con nuestro programa Acción Pública, la clase del domingo. El conflicto Nicaragua-Colombia, pero más que Nicaragua y Colombia es el conflicto universal en la delimitación de los territorios, en el ejercicio de la soberanía. Bien, es muy importante entonces aclarar que Colombia de una u otra manera se adelantó a los acontecimientos en 1968 con la delimitación, de acuerdo con el paralelo 82, para concretar el Tratado Esguerra Bárcenas. Surgen muchísimas inquietudes, los internacionalistas están en este momento divididos porque no tienen una línea de acción definida.
Lo que nos decía Andrés desde Santa Marta es muy claro. De hecho, incluso en la Convención de Viena se deja claro que los tratados se entran a dirimir los conflictos los organismos internacionales entran a dirimir los conflictos es en el evento en que las naciones en un nivel de entendimiento mutuo no los puedan resolver, es decir, es una competencia subsidiaria. Aquí lo que debió de haber hecho entonces Colombia y Nicaragua fue sentarse a delimitar esos territorios marítimos, pero además adicionar o concretar el Tratado de Guerra Bárcenas. Ahora, ha sido una jugada muy inteligente de Nicaragua. No, yo no entiendo hasta qué punto la estrategia defensiva desde 2001 que denunció Nicaragua a Colombia, que dio origen a la sentencia del 2012, yo no sé hasta qué punto la estrategia defensiva de Colombia ya ha sido acertada. Tampoco tengo claro si el haber renunciado al Pacto de Bogotá fue suficiente para obstruir el desarrollo y el trabajo jurídico de la Corte Internacional de Justicia. Lo que me queda claro es que Colombia hoy, Carlos y amables oyentes, está en una disyuntiva terrible porque está bien, uno diría en un sentimiento nacionalista, como dicen algunos expresidentes y algunos analistas, Colombia niega cumplir la sentencia de la Corte, perfecto, pero resulta que es que hay otras consecuencias, porque es que el problema no es de la Corte Internacional de Justicia aisladamente, sino que está el todo de la Organización de Naciones Unidas. Le están pidiendo al Consejo de Seguridad que ayude en Colombia cuando se realice el acuerdo de paz. Es decir, hay una serie de situaciones muy conflictivas. ¿Cómo se irá a resolver la situación? Pues se necesitan verdaderas estructuras diplomáticas al frente de esto, no estructuras políticas como sucede siempre con los gobiernos. Ahora, los colombianos podemos tener temor de que la Corte Internacional de Justicia falle en contra nuestra. ¿Usted qué opina, Carlos? Bueno, antes de eso, digamos una cosita, José Abad. Colombia en 1937, el 30 de octubre, suscribió la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y estamos hablando de ya hace bastantes años, ¿cierto? De 1937. Cuando Colombia suscribe esa jurisdicción, le va a entregar, y después de manera, ya habíamos dicho, de manera inmediata cuando ingresa al sistema de la ONU, la Corte Internacional de Justicia va a tener también las facultades para ser parte, para dirimir conflictos con Colombia. Colombia creyó el 5 de diciembre de 2001, cuando se entera que Nicaragua lo va a demandar, cree que con la denuncia, porque el 5 de diciembre de 2001 Colombia va en París y entrega una carta al representante de la ONU en donde va a renunciar o quiere presentar la propuesta de renunciar a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero resulta que el 6 de diciembre, el día siguiente, Nicaragua presenta la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, cuando va a mediar solo un día, y Colombia ahí no tenía nada que hacer y realmente tiene que asumir de manera jurídica el litigio. Usted ahorita preguntaba, ¿Colombia tenía que responder? Sí, Colombia tenía que responder como parte, digamos, en el litigio. Usted también sabe, como abogado, que si Colombia no responde, la Corte pues continúa el proceso, ¿cierto? Lo que pasa es que hay dos mecanismos, Carlos, y es muy importante, claro, mire, en esos litigios internacionales, alguno de los países demandados puede no contestar, pero puede aportar información a la Corte para la resolución del conflicto, o puede contestar y estructurar una estrategia de defensa o de allanamiento, y eso era lo que yo planteaba ahora. Si Colombia, cuando en 2001 fue demandada por Nicaragua, con lo que nos aclarará Andrés sobre el artículo en mención del Pacto de Bogotá, si antes de haber convocado a Nicaragua a unas conversaciones bilaterales para la adicción de las guerras Bárcenas, o era más conveniente haber contestado. Yo tengo entendido y lo he estudiado hasta la saciedad, y de allí mi deducción. Colombia contestó basándose en el contenido de las guerras Bárcenas, y de allí un presidente colombiano en Nicaragua
dijo públicamente: vamos a cumplir la sentencia de la Corte, porque Colombia daba por sentado que la Corte Internacional de Justicia iba a respetar ese artículo 31 del Pacto de Bogotá y el Tratado es Guerra Bárcenas. Resulta que no fue así. Y ahí es donde se ha agudizado el conflicto. Porque si la Corte ha respetado el Tratado es Guerra Bárcenas, simplemente se habría tenido que limitar a decir: siéntense a negociar sus límites. Y punto. Pero la Corte no hizo eso, sino que la Corte entregó ya una estructura limítrofe entre Nicaragua y Colombia, que es lo que está aprovechando ahora Nicaragua para esa segunda y tercera demanda sobre la plataforma submarina de las 200 millas. Sí, aquí vienen dos cosas que hay que analizar, José Abad. La primera pregunta que usted me plantea y que va a ser la primera respuesta es: ¿Colombia o los colombianos vamos a tener miedo de lo que suceda? ¿Nos debería dar miedo? Ahí viene una primera respuesta. Y la segunda pregunta va a ser, ya va a ser un poco más política. ¿Qué ha pasado alrededor, digamos, desde 2001 en adelante, alrededor, digamos, del tema de la delimitación geográfica? Entonces, démosle respuesta a la primera pregunta. Primero, ¿Colombia tiene que respetar la decisión de la Corte Internacional de Justicia? Sí. Esa es la respuesta que yo tengo que dar de manera muy tajante. A ver, un momentico. Y muy clara. ¿Usted la da como abogado o como colombiano? No, como abogado, sí, es que realmente como abogado colombiano? Y como colombiano también. Ah, bueno. Sí, realmente ahí, pues uno tiene que ser muy claro. Si Colombia se asume, cuando uno se asume a una jurisdicción voluntaria y porque pierde, se quita de ahí, demuestra usted poca seriedad, ¿cierto? Y Colombia no puede como Estado demostrar poca seriedad ante la comunidad internacional. Eso es claro. Los colombianos tenemos que tener miedo. Yo aquí tengo, digamos, una apreciación personal, José Abad, y es: ¿miedo de qué? Si en el fondo eso no es de nosotros, y déjeme decirlo así, mire, eso no es de nosotros, es una posición muy personal y un poco controversial, sin duda. Eso es de los ricos. Escéptica. Eso es de las personas que pueden pescar allá, los pequeños comerciantes. De los dueños de las Islas del Rosario. Exacto, sí. De los ricos de Colombia. Eso no es de nosotros. El archipiélago de San Bernardo. Que quien lo proteja, ahí sí uno tiene que mirar que haya protección. Yo soy animalista, entonces para mí lo más importante es que haya protección. ¿Que quién lo proteja? Para mí, que lo proteja quien le pueda dar protección. No me importa quién lo proteja en términos generales, porque si usted me pregunta, ¿yo puedo ir a San Andrés con facilidad? No. ¿Y yo me puedo establecer a vivir allá? Tampoco. Siendo colombiano. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero hay videos muy bonitos. No, sí, exacto. Sí, entonces ahí viene como esa parte controversial, pero ya pasándolo a lo jurídico, Colombia tiene que respetar esa decisión. Yo creería, ya como, digamos, combinando, que Colombia tiene más capacidad para hacer respetar todo lo que es ese sector, que vamos a hablar que ese sector tiene un área de biodiversidad muy importante, enorme, ¿cierto? El seafloor, que hay que respetar y que hay que valorar, y que Colombia tiene más capacidad para cuidar que el mismo Nicaragua. Eso es, digamos, la primera respuesta, la respuesta a la primera pregunta. Y vámonos para la segunda pregunta, y es, ¿qué ha pasado políticamente? ¿Qué ha pasado políticamente? Miren, en el 2006, la senadora Alexandra Piraquive, Moreno Piraquive, que era senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado. El Grupo Mira. Del Grupo Mira. Ella hizo una denuncia muy interesante, pero nadie le prestó atención. Dijo: Nicaragua en el 2006 desde el 2006 estaba ofreciendo áreas de extracción para que hubiese inversión extranjera en esas áreas, desde el 2006. Entonces uno se pregunta, fíjese, de 2006 a 2012, seguramente Nicaragua estuvo comprando conciencias en la Corte Internacional de Justicia. Y ya sabía que iba a ganar. Exacto. Y lo mismo con el famoso canal. Sí, fíjese que aquí viene otra cosita que nos va a llamar también la atención. Estados Unidos y Colombia tienen un tratado que se llama el Tratado Vázquez-Sacio. Y ese tratado es sobre pesca, es un tratado que está vigente. Y Estados Unidos, después de la sentencia de 2012, nunca se ha pronunciado, nunca ha dicho nada, sabiendo que esa sentencia de 2012 va a contradecir y va a tener problemas con respecto a ese tratado, porque va a involucrar el territorio en el cual está involucrado el tratado. Entonces uno dice, ahí hay que mirar qué es lo que está pasando, ¿sí?
El representante de la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas-Talero, en el 2003 en la Cámara de Representantes dijo que, pues, que había que hacerle una revisión, un debate en la misma Cámara con respecto al litigio pues, entre Nicaragua y Colombia. Y resulta que la Cámara de Representantes no quiso hacer ese debate, votaron negativamente la propuesta del representante de la Cámara. Entonces ahí hay muchas cosas, José Abad y amables oyentes, que hay que revisar, bueno, digamos, el tiempo, Carlos, amables oyentes, se nos agota. Pero entonces, síntesis rápidas de 4 o 5 puntos. El primero, las formas de adquisición de territorio hoy es a través de acuerdos y de tratados internacionales, bilaterales o multilaterales. 2, anteriormente la forma de adquisición de territorio sí era a través de las invasiones. Afortunadamente, 3, luego de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas, han surgido mecanismos para la delimitación de los territorios para evitar los conflictos internacionales, en general para evitar la guerra y para resolver los conflictos limítrofes. 4, Colombia, lamentablemente, desde 1928, luego el Tratado de Esguerra-Bárcenas y la ratificación en 1930, no ha sabido manejar ese acuerdo con Nicaragua, porque luego en el 68 del establecimiento del paralelo 82, antes de haberlo hecho unilateralmente, debió haber convocado a Nicaragua para haber establecido las adiciones a la Esguerra-Bárcenas. 5, las sentencias de las Cortes Internacionales deben cumplirse si estamos hablando del sometimiento a un orden jurídico internacional y a una jurisdicción y una competencia internacional. 6, las consecuencias para Colombia pueden ser supremamente graves. 7, de acuerdo con Carlos, lamentablemente esos territorios son de los ricos, los pobres que no tenemos cómo estar allá, pues no los vamos a ver, pero de alguna manera lo que interesa es el medio ambiente para la humanidad, porque el medio ambiente no es de Colombia ni de Nicaragua, sino de la humanidad. Y un territorio como el Seafloor es fundamental para la humanidad. Claro. 7, la improvidencia, la incapacidad y la incompetencia política y jurídica de Colombia para enfrentar los conflictos internacionales es proverbial y es dolorosa. 8, confiemos en que los colombianos en 4 o 5 años no tengamos que lamentarnos de esto. 9, amables oyentes, creemos haberles entregado algunos elementos para su análisis, para su comprensión del fenómeno. Nosotros vivimos muy contentos en este programa, porque las observaciones de ustedes son interesantísimas. Hasta el punto de que la clase del domingo prácticamente los temas los ponen los oyentes, y eso es muy importante. El equipo de producción, pues obvio, está atento escuchando las observaciones de los oyentes. Nosotros convocamos a los mejores, a los que más preparación tienen en cada tema, porque lo que nos interesa es generar conciencia social. Nosotros por eso aquí no podemos decirle a usted, amable oyente, qué hace y qué no hace. En una clase como la clase del domingo, pues viene un grupo de profesores a entregarles a ustedes oyentes todas sus opiniones, sus sugerencias para su mejor visión de los problemas. Claro, porque quien tiene que tomar las decisiones en el futuro es usted. Quien tiene que decir qué es lo que va a hacer es usted. Es muy importante. Gracias por la sugerencia de este tema y seguramente tendremos nuevos temas en la clase del domingo. Antes de irme al libro, a Carlos, al libro recomendado, yo quiero recordarles que mañana, lunes 28 de marzo, empieza la atención al público en la Liga del Consumidor de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Pueden poner allí sus quejas sobre calidad, sobre precios, sobre cumplimiento, sobre garantías de los productos que compren. Allí serán asesorados por el doctor Salazar, la doctora Lourdes Cañaveral y la doctora Isabel Uribe. Amables oyentes, es importante que se apropien de esta maravillosa innovación de la Universidad Autónoma, la Liga del Consumidor. Y también la Universidad Autónoma está invitando al primer encuentro de egresados de la Facultad de Derecho el día 29 de abril a las 7 p.m. Grandes sorpresas, orquesta, cena y mucha diversión. Muy importante, si usted quiere asistir, debe hacer la respectiva inscripción en el siguiente correo:
egresados.derecho@unaula.edu.co. Bien, quedan muchas preguntas y muchas inquietudes. Carlos, no sé si tienes alguna observación antes de ir al libro recomendado. Sí, una última cosita con respecto al tema de hoy. Chile tiene un litigio con respecto a... con Bolivia, perdón. También para la salida al mar en la Corte Internacional de Justicia, como lo habíamos dicho. Y Chile está en la misma diatriba, en la misma posición Y que además Colombia. Chile y Perú. Lo de Chile y Perú ya se decidió. Ya lo de Chile y Perú ya se decidió, pero lo de Chile con Bolivia está en la Corte Internacional de Justicia. Y Chile está evaluando la posibilidad de retirarse también del Pacto de Bogotá. Entonces, eso me parece que estamos mal. En América del Sur estamos muy mal, José Abad, porque cada vez que haya un litigio y que uno piense que puede perder, se va a salir del Pacto de Bogotá. Eso me parece que no. Pero Carlos y amables oyentes, yo quiero dejarles a ustedes claro lo siguiente. Pues América, porque estamos aquí en América cerquita, pero si se mira Asia y se mira África, es una coaterradora. ¿Por qué? Pues es que precisamente en el mundo el coloniaje, ¿no? Sí. El establecimiento de las colonias por las potencias, aún hoy nos tiene con problemas, por ejemplo, en Israel, Líbano, Franja de Gaza, Irán, Irak, Turquía. Es decir, si por aquí llueve, por allá no escampa. Claro, sí. Para muestra un botón lo que está sucediendo hoy en Siria. Y los organismos internacionales se han mostrado incapaces de resolver los conflictos en forma adecuada y ecuánime. Bien, ya va al final de nuestro programa, vamos al libro recomendado. Gracias, amables oyentes, porque han sido ustedes los que me han pedido que recomiende el libro de Pablo Montoya, Terceto. Terceto reúne 3 libros, Viajeros, Trazos y Programa de Mano, dice Pablo, que escribí a lo largo de 30 años. Los he reunido porque son hermanos. Los primeros textos los escribí cuando era músico en Tunja y mi vida giraba en torno a los sonidos. Ellos fueron Venantius, Fortunatus y Tchaikovsky. A la sazón, en 1985, quería escribir una breve y poética historia de la música, pero la empresa sobrepasaba en demasía a ese neófito escritor que yo era entonces. Y lo asumí, luego vino mi traslado a París y fue cuando surgió el viaje como tema recurrente de mi obra, Viajeros, 1999. Años después, también en París, escribí Trazos, 2007. Es una breve y poética historia de la pintura. Y más tarde, residiendo de nuevo en Colombia, escribí Programa de Mano, 2014, y culminé la empresa que me habría propuesto años antes. Terceto podría tal vez leerse como un amplio abanico de poemas en prosa o de minificciones, narraciones breves en las que la poesía, el ensayo y el cuento intentan abrazarse. Estos textos podrían leerse también como los trozos dispersos de una novela, como las ruinas oscuras y luminosas de un sueño. Literatura Random House. Libro recomendado, Pablo Montoya. Y además, el libro de Jurídica Sánchez, Alimentos. Amables oyentes, este libro es un libro muy importante. Jurídica Sánchez ha realizado una innovación maravillosa, no solo en la reubicación de sus textos, sino también en lo que significa la promoción de los mismos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta debido a que la proyección de Jurídica Sánchez implica necesariamente mejores textos, mejores costos, y los costos son muy importantes. Entonces, el libro de los alimentos de Jurídica Sánchez es un libro que tiene todo el compendio en el juicio oral de lo que son los alimentos. El autor es el doctor Luis Alberto Domínguez Giraldo, él es juez de familia. Dice: Derecho de familia, los alimentos, normas sustantivas, procedimiento, práctica forense. Es muy importante este texto, por eso lo recomendamos también, y esperamos que cuando ustedes vayan a Jurídica Sánchez al explicar que van de parte del programa Acción Pública, ustedes van a obtener allí su descuento. Es muy importante. Muy bien, amables oyentes, por hoy hemos concluido. Muchas gracias.
Muchas por gracias. su atención, Carlos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Dentro de 8 días vamos a estar nuevamente, ahí ya miraremos cuál es el tema que la producción nos presenta. Y con dolor en el alma por lo de Bélgica, con dolor en el alma por el terrorismo internacional. Yo ahí tengo algo que decir, lo puedo decir en 1 minuto. Sí. Y a mí ese tema del terrorismo internacional, José Abad, a mí no me cuadra del todo. Esos son terrorismos forjados y formados desde las capas del poder. Seguramente en otro momento lo vamos a discutir y ojalá lo programemos como un tema aquí, el terrorismo, no sé, ya miraremos. Podríamos invitar al profesor Hassan, que está allí en Panamá, de pronto él desde allá nos podría hablar, pero yo no creo mucho en el terrorismo por parte de los islámicos como lo están planteando en Occidente. Bueno. Yo creo que los terroristas, José Abad, son realmente los occidentales. Se la voy a cambiar. Vamos a se la voy a hablar- cambiar entonces. Me duele el sufrimiento de los Por que no supuesto. tienen nada que ver con la lucha de poder. Totalmente, ahí sí estamos absolutamente de acuerdo. Amables oyentes, muchísimas gracias por su atención. A May y a Chon allá en Tacoma, un saludo especial, un abrazo especialísimo. Y recuerden, amables oyentes, la única obligación que tenemos los seres humanos es pasar sabroso. Un abrazo.